Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas a este homenaje, a esta conversación a propósito de la obra y la vida del maestro Armando Joel Dávila, quien fue el primer director de publicaciones de la Universidad Autónoma de Nuevo León cuando en el año de 1996, con la recientemente creada Secretaría de Extensión y Cultura que dirigió el maestro Humberto Salazar, y que impulsó el recuerdo o impulsó el reencuentro de la universidad con mucha de la vocación cultural que ya tenía, pero que ahora estaría sistematizada a través de la Secretaría de Extensión y Cultura. Y una de estas cosas que hizo fue justo la creación de la, yo diría, célebre ya, Dirección de Publicaciones de la Universidad Autónoma de Nuevo León, hoy Editorial Universitaria. Esta conversación y este homenaje, tengo también que decirlo, se hace en colaboración con la Dirección de Humanidades e Historia, que dirige también el maestro Humberto Salazar, y agradezco sobre todo la participación en esta mesa de Margarito Cuellar, de Óscar Efraín Herrera y de Alfonso Reyes Martínez, quienes a continuación llevarán a cabo la conversación más particular sobre la obra de Armando Joel Dávila. Yo no quería quedarme fuera de esta conversación. Cuando Humberto me compartió sobre la posibilidad de hacer una mesa al respecto sobre Armando, la verdad es que la recibí con mucho gusto, me parecía que era indispensable hacerla, pero mientras platicábamos sobre la posibilidad de esta mesa, me quedé pensando si era solamente esto lo que podríamos hacer, si no podríamos hacer algo más por la obra de uno de los poetas de Nuevo León, yo creo que más reconocidos de su generación y que lamentablemente pues se adelantó en nuestro camino hace ya algunos años. Yo conocí a Armando cuando él publicó cuando él publicó un libro en el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, cuando el CONARTE empezaba a abrirse a las ediciones y a las coediciones, un libro que publicó junto con la editorial Verde Alago, si no me equivoco es La Palabra y la Herida, el libro, y ahí lo conocí un poco, pero las mismas circunstancias personales de ambos pues no tenían muchos puntos en contacto, así que yo le perdí la vista y después supe ya, por supuesto, del gran valor que había dado a la editorial universitaria publicando autores como Sandra Arenal, Gloria Collado, José Luis Esquivel, Miguel Covarrubias, con libros que hablaban y que recuperaban parte de la identidad no solamente universitaria, sino también nuevoleonesa, como por ejemplo con el libro de la elocuencia nuevoleonesa de Genaro Salinas Quiroga. Y el valor y mucho de lo que hizo Armando Joel Dávila al principio con la dirección de publicaciones fue sentar las bases de este editorial que al día de hoy publica más de 150 libros por año y que mantiene mucha de esta idea que él afincó en la editorial, y es, por supuesto, la publicación de autores universitarios, por supuesto, el trabajo con la comunidad cultural y literaria de la ciudad, y también una mirada hacia la memoria, una mirada hacia los orígenes de nuestra tradición oral y también de las comunidades que somos cuando hablamos del concepto Monterrey, Nuevo León, Universidad. Así que como parte de este homenaje, quiero comunicar que gracias a la generosidad de la familia del maestro Armando Joel Dávila, de su esposa Laura y de sus hijos, es que puedo comunicarles que este año también no solamente tendremos esta conversación, sino que vamos a preparar un título con una selección de los poemas publicados por el maestro, además de tal vez buscar algunos inéditos en un trabajo en el cual, por supuesto, me ayudará Óscar Efraín Herrera, quien no solamente es amigo cercano de la familia, sino que también fue su editor y que conoce mucho y que conoce a detalle la obra de Armando Joel Dávila. Así que esto no es solamente una mesa de homenaje, sino que también es digamos que un punto de partida, de inicio, para seguir recordando y para seguir leyendo la obra de Armando, no solamente en estos meses, sino a futuro, porque el libro ya se quedará como parte del catálogo de la editorial universitaria en todas las formas con las cuales ahora hacemos posible que los libros lleguen. Me refiero a, por supuesto, la versión impresa, la versión digital, y que se quede también en la memoria de en las bibliotecas de nuestra universidad. Así que no me queda más que, de nuevo, agradecer la generosidad de la familia para poder publicar este libro, por supuesto, la generosidad de Margarito, de Óscar y de Alfonso Reyes, quienes podrán contar mucho de la trayectoria de Armando Joel Dávila, no solamente como poeta, sino también como gestor cultural y, por supuesto, como director de publicaciones de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
A veces vivimos siempre en el presente y a veces y en ocasiones en el futuro, y nos hace falta detenernos un poquito para mirar las personas que han trabajado mucho por esta institución. Así que qué gusto que esta tarde-noche podamos tener esta conversación y este recuerdo de Armando Joel Dávila. Así que le cedo la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes, estimadas amigas y amigos de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Estamos aquí convocados por la Dirección de Humanidades y por la Dirección de Editorial Universitaria, pues para hablar de alguien que fue muy querido para nosotros, una persona entrañable, un poeta de Nuevo León, un maestro que es Armando Joel Dávila. Y para ello nos acompañan el arquitecto Alfonso Reyes Martínez, también poeta, editor, maestro universitario por muchos años. Nos acompaña también Óscar Efraín Herrera, también editor, poeta también. Y bueno, pues ambos vinculados a la vida universitaria, como lo estuvo también el maestro Armando Joel Dávila. Entonces, pues vamos a iniciar, si les parece, maestro Alfonso Reyes, Óscar. Yo creo que hablando un poco, en principio, cuál fue nuestro vínculo personal con Armando Joel Dávila, y luego ahí nos vamos adentrando también hacia su aportación poética, hacia su trabajo dentro del magisterio en la universidad. Pero bueno, recordemos al amigo. Tuve la suerte de convivir con él y coincidir, bueno, sobre todo a partir de la dirección de publicaciones que comenzó en 1996. Tuve la suerte de participar en ese equipo de trabajo que coordinaba Armando, y lo que tenía en particular es que había un rigor por el trabajo. Armando fue un enamorado de los libros, en general, o sea, no solamente el contenido, o sea, él se preocupaba por la tipografía, por la impresión, por el diseño, por todas las fases del libro. Claro, viene de una escuela que comenzaron, digamos, el maestro Alfonso Reyes Arracochea, y que siguió su hijo Alfonso Reyes Martínez, y que Humberto Salazar y otros editores de la ciudad, digamos, que desarrollaron. Y Armando era ese capitán de barco que empezó ese proyecto editorial en los años 90. De ahí surgió una amistad que continuó hasta los últimos días, y en la que fui testigo de sus intereses y de su generosidad. O sea, hay un título de uno de sus libros que se llama La Ruta Vertical. Creo que eso define mucho cómo era Armando, una persona vertical, o sea, que era como era, o sea, no había engaños con él, era de una forma, y era una forma franca. Hay otro aspecto que me lo recuerda mucho, es un dibujo que le hizo el pintor Armando López. Armando López. Es un dibujo de línea muy bonito, que está precioso el dibujo, que dibuja exactamente cómo era Armando, o sea, tal cual, o sea, transparente, una persona, como decía Machado, buena, en el buen sentido de la palabra, generoso, interesado en ayudar, en participar, y discreto, o sea, tal vez por eso no es muy conocido por su discreción, y una discreción que mantuvo hasta los últimos días, ¿no? Contrario a lo que hacen mucha gente de poner toda su vida en público, él mantuvo siempre una discreción, pues muy sabia. Óscar, tú
en esta parte de su poesía, digamos, como su lector, cómo sientes su obra? Digamos, hay una obra inicial que es justamente en este libro que se puede conseguir en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en las redes, que es A la orilla del sueño, que digamos sería como su arranque, pero ¿cuáles serían las características de ese arranque y cómo fue evolucionando la obra de Armando desde tu punto de vista, Oscar? Publicó 4 libros de poesía y un libro de ensayos, pero dejó más obra. Hay obra inédita que se va a volver a publicar. Después de La orilla del sueño, que fue pues, su primer libro, tenía 20 y tantos años, publica El Escorial y otros poemas de amor, que escribe a partir de su experiencia que tuvo en España, porque él fue a estudiar un tiempo a España, y conoció el Escorial, estuvo en Madrid, y escribe ese libro que es sobre todo amoroso, ¿no? Es un libro de poemas amorosos, y después, a mitad de los 80, publica... justamente estábamos hablando de sus libros, La orilla del sueño, Los Claritos Poemas de Amor, La huella del relámpago. La huella del relámpago, que está bien, es un homenaje más bien a su tierra, a Ramberry, a La Chona, a la Asunción, pero lo más importante de su obra yo creo que está en La palabra y la herida, ¿no? En este libro, que fue su último libro que publicó en vida, de poesía, en el año 2000, que son ya poemas más depurados, más concentrados. Él tenía un estilo muy estricto. De su primer libro podemos leer un fragmento de lo que él decía en La orilla del sueño. Él decía de su poesía que la poesía es una verdad sin discusión y debe de desatenderse de pruebas o demostraciones. El poema es un objeto tan vivo como un pájaro o un atardecer. El hombre normal creo que puede apreciar sin esfuerzo el contenido de la poesía. Para mí, como creación y lectura, ocupa un hueco como el aire en mis pulmones. Su ejercicio y su lectura son la pista de mi viaje por esta tierra. Eso escribía en el prólogo del libro de La orilla del sueño. Y más adelante, en La ruta vertical, en un ensayo que escribe sobre otra persona, él dice de la poesía esto: una poesía que se entretiene con pasión en las cosas cotidianas, las cosas inmediatas que a algunos no nos interesan, pero es precisamente ahí donde se encuentra la piedra de toque de todo poeta, la voz auténtica que nos comunica, no solo a través de las palabras, sino también en las pausas y en los silencios. Así es, Oscar. Digamos que en estas concepciones que él está manejando sobre la poesía, pues se mantiene firme a lo largo de la obra, de sus inicios. Y justamente estábamos con el arquitecto Alfonso Luis Martínez hablando de ese acercamiento con Armando Joel Dávila como punto de enlace de una generación con otra. Arquitecto. Decía yo que había conocido a Armando Joel, tuve la suerte, la fortuna de convivir con él muchos años, desde jóvenes. Él es 10 años menor que yo. Lo conocí cuando entramos a la preparatoria 16, cuando se fundó la preparatoria 16. Él es maestro fundador de ahí. E inmediatamente hubo una identificación con este muchacho, en ese entonces, con varios de ellos, pero él en especial, que se acercaba mucho conmigo y que estaba estudiando, ya había casi terminado la facultad de la carrera de letras. Entonces, escribía y a mí me enseñaba su obra, la obra que tenía poemas, que no es muy grande, por supuesto, pero es muy, muy especial. Y entonces se fue cultivando una amistad
muy especial al grado que para mí es uno de los mejores amigos que he tenido en la vida. Y siempre estaba dispuesto. Algo que yo quiero destacar de Armando es su modestia. Él era un hombre muy modesto, muy sencillo, como dijiste, Oscar, Efraín, y siempre estaba dispuesto a colaborar. Entonces, él colaboró, además, bueno, él era maestro, profesor de la normal, de enseñanza, y después universitario, y entonces tenía mucha facilidad para dar las clases y todo, no había ningún problema con él, nunca hubo ningún problema con él. Y entonces entró a la Facultad de Filosofía, a la escuela, a la carrera de Letras Españolas, y se graduó. Y siempre había un tema que tratar entre nosotros, algo que hacer. Y cuando yo empecé a editar libros, libros, revistas, ya había empezado, pero ya con mayor intensidad, Armando Joel pues, fue una especie de brazo derecho, porque él podía cuidar las ediciones, revisar, como tú dijiste, Oscar, le gustaba el libro en todo su esplendor, ¿no? En toda su fuerza. Y entonces eso era bien importante en ese tiempo, siempre, ¿no? Para poder publicar, que la universidad publicara buenas obras. Justamente Oscar nos estaba hablando un poquito, Oscar, de esa ruta poética de Armando, y la pregunta sería la misma: ¿cómo ve esa ruta de su poesía a partir de su primer libro? ¿Cómo va él evolucionando? Como usted dice, es una obra, digamos, corta en cuanto a que no publicó muchos libros, pero profunda porque, bueno, abunda una serie de temas ahí desde una perspectiva, digamos, formal, en el que siempre está presente la luz. Usted como lector, ¿cómo ve, cómo lo vio que fue evolucionando el poeta? Bueno, en primer lugar, uno de los poetas que él admiraba mucho es Alichu Macero. Alichu Macero, mexicano, que se caracteriza por una perfección en la expresión. Armando, a mí una vez me lo confesó, digo, y además se veía, ¿no? Lo leyó mucho. Y entonces era, por ahí, por ese lado empieza sus poemas. Sin embargo, él siguió, al seguir su obra, hay una pasión muy fuerte que se desencadena, ¿verdad? Y que empieza a darse a conocer en esa obra, y es muy importante. Otro poeta que le gustaba mucho a Armando era Ramón López Velarde. Ramón López Velarde, cuando en algún lugar que estábamos en algún lugar, yo empezaba a decir un poema de Ramón López Velarde, ¿verdad? Y si yo me equivocaba en alguna palabra o en algún verso, el que me corregía era Armando. ¿Por qué? Porque también lo tenía perfectamente bien estudiado. Y entonces ahí yo digo que ahí hay una influencia muy grande de la pasión que tenía Armando Joel, que muchos no que no la entiendan, sino que no era fácil conocerla, no es fácil conocerla, pero sí la tenía. Y yo lo digo con toda experiencia por esa convivencia que nosotros tuvimos. Entonces, la poesía aparte, claro, de los poetas españoles a los cuales él gustaba también mucho de leer, ¿no? Y de entender. Pero sí eso creo yo que es importante conocerlo de Armando, porque tiene, digo,
cada vez en su poesía se va perfeccionando hasta, digo, por eso escribió poco, pero muy sustancioso, eso es bien importante. Claro, arquitecto Oscar, y recordemos cómo se van cruzando en su vida, en su poesía, esas dos líneas. Una parte, yo diría que una línea cultista, vinculada justamente con los poetas que usted menciona, Chumacero, y los poetas españoles, yo creo que mucho, con la generación del 27, me parece. Pero había otra beta que era la popular, maestro, y estimado Oscar, recuerdan ustedes que él era también muy apegado a la música regional, ¿sí? Entonces, bueno, hablemos de esa beta popular de poeta. Armando. Bueno, nada más añadir a lo que dice Poncho, hay que ver que una cosa es lo que le gustaba a Armando leer, porque le gustaba mucho leer a poetas, y otra lo que él escribía, porque su estilo era muy particular, era muy concentrado, muy ceñido, muy estricto, pero sus gustos literarios eran muy amplios. Aparte de Chumacero y de López Velarde, que se lo sabía de memoria, tenía muchas afinidades por otros poetas, ¿no? Machado, Garfias, Jorge Guillén, Luis Cernuda, Gil de Viedma. En los últimos años le gustaba mucho José Ángel Valente, un poeta muy diferente a los anteriores, pero le agradaba mucho, lo seguía, a Francisco Hernández, los mexicanos, Fabio Morábito, a Pacheco, desde luego, Paz, Eugenio Montejo, venezolano, Borges, o sea, sus gustos eran muy amplios. Hay que recordar que su hijo mayor se llama Ezra, por Ezra Pound, y esto se puede ver muy bien en La Ruta Vertical, que es su libro de ensayos, que precisamente de esos poetas es de los que habla. Aparte de Said, de Isabel Frey, de Carmen Lardid, que él estudiaba, digo, es muy amplio sus gustos literarios, y los estudiaba y escribía sobre ellos. Claro que se conoce poco esa parte, ¿no? Pero sí, está pendiente hacer una reedición y una ampliación, porque hay cosas que quedaban inéditas. Como dijo Poncho, o sea, él era muy modesto, muy discreto, o sea, no hacía mucha propaganda de lo suyo, porque era más bien ayudar a los demás. Y entonces lo suyo, pues lo hacía porque le gustaba, no por obtener un reconocimiento, sino y lo de la música popular también, o sea, le gustaban, pues también eran muy amplios sus gustos, o sea, desde los alegres de Terán hasta la música clásica, o sea, apreciaba muchas cosas, o sea, no se quedaba con un solo género. Y no sé, muchos recuerdos muy amenos de esas pláticas marcadas o sea, que se complementaban, digamos, la música, la poesía, las historias personales, el trabajo. Fue una época muy padre. Sí, digo, se complementó, se convivía mucho. Bueno, no digo, éramos pocos los que convivíamos con él en ese tiempo, ¿no? Pero esa convivencia era muy rica, nos daba mucha alegría poder estar con él siempre, porque él siempre, cuando le invitábamos a cualquier parte, estaba dispuesto y nunca decía que no, era muy raro. Y entonces era muy especial, o sea, al menos con este grupo nuestro y conmigo en especial, pero
pero sí era bien importante para mí fue muy importante para mí que para mí él fue como un hermano menor, un hermano menor. Entonces, era sus expresiones personales, no se sentían emocionadas, es decir, al hablarlo, pero sí lo eran en su poesía, ¿verdad? Y ya tratándolo más con él, la plática, ¿verdad? A veces el alcohol nos aceleraba, y entonces había una comunión mucho más fuerte de unos a otros, entre nosotros, y eso era bien importante, y un lazo que tuvimos amistoso, que nunca se rompió. Nunca tuve yo, por ejemplo, una dificultad con él. Y era necesario como que ese acercamiento justamente para encontrar también hasta cierto sentido del humor ahí, es decir, a simple vista pues no era visible, porque uno veía a Armando, bueno, yo lo conocí por ahí también a finales de los años 70, a partir de su primer libro, que salió en el Instituto de Artes, y pues para mí siempre fue una persona, digamos, muy seria. Yo lo veía incluso en su vestimenta, con traje, siempre los lentes, siempre lo veía, digamos que no tenemos mucha diferencia de edad, acaso me lleve unos pocos años, pero yo siempre lo veía así como alguien muy formal, muy serio, pero luego ya con la convivencia, justamente yo sí también destacaría que de pronto tenía un humor por ahí, que salía a flote solamente en esa cercanía, en ese estar, digamos, un fin de semana, un momento, una carne asada, y ahí es donde ya salía, digamos, esa parte de Armando que nos vinculaba, pues, con la música, nos vinculaba, bueno, su vínculo maestro con los pintores, pues también es un vínculo que su generación la mantuvo muy, muy estrecha, y él, digamos, continuó ese vínculo con los pintores, o me equivoco, Poncho. No, absolutamente faltaba eso de decir. Armando Joel Dávila, le decíamos el tocayo, porque así le puso, pues Armando López, el tocayo, ¿no? Y entonces yo también empecé a decirle el tocayo. Y no sé si más gente, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que Armando tuvo mucha vinculación con Armando López, recién fallecido, y con otros pintores de ahí del taller de artes plásticas, primero, y después más tarde con otros, donde, por ejemplo, al encontrarnos en la revista Salamandra, o en la revista, en otras de la preparatoria, hasta en Armas y Letras, que sí es muy así acá, pero Armando conoció muchos pintores también, como nosotros, y entonces, claro que empezó a tener una liga muy fuerte con los pintores. Y claro, por ejemplo, Armando López, ese dibujo que tú dices, Oscar, pues se lo hizo él, y pues de repente lo hizo, ¿verdad? Y Armando lo guarda y después sale. Entonces, pero sí conoció a pintores, a Guillermo Ceniceros, a Ignacio Ortiz, a Pablo Flores, con más ganas, a Jaime, ¿verdad? Jesús García Barragán, eran los que estábamos, y siempre la charla era bien amena y bien importante, y eso que tú dices, Margarito, del sentido del humor, claro que también, nomás que ya acelerado un poco la estancia, entonces empezaba ese sentido del humor que es bien importante. Claro. Oscar, Poncho, este tema de su poesía, volviendo otra vez a sus textos, pensaba en que son poemas, digamos, modernos, contemporáneos, pero no están inmersos en una urbanidad, como si hay otras líneas poéticas justamente en esa generación, porque me parece que también Armando vuelve la mirada no solamente hacia
bueno, él es del interior de Nuevo León, Sí. más vinculado al campo. Entonces, su poesía como que sí está también en esa mirada del entorno, no meramente rural, pero no tampoco meramente urbano. No sé cómo podamos abordar esto. Bueno, yo puedo, sí, eso es bien claro, eso es bien claro. Bueno, para empezar, tenía un cariño muy, muy grande por su tierra, eso ya lo sabemos, ¿no? Y siempre él nos recordaba eso, el choneño, también le decíamos así, choneño, ¿verdad? Entonces, cuando había oportunidad, siempre nos recordaba su tierra, ¿verdad? Y entonces, pero en la poesía de Armando, por ejemplo, no hay eso tan deliberado, ¿verdad? En la poesía de Armando más bien se va hacia otros ámbitos del pensamiento, ¿verdad? Más diferentes, ¿no? Pero nunca deja su origen. Eso es bien importante. El origen de él y lo que vivió de niño y de joven hasta que se vino a Monterrey, ¿verdad? Por supuesto. Y ya aquí en su formación pues se fue cultivando y fue cambiando, pero nunca olvidó ese origen. Gracias. Oscar, no sé si quieres ampliar la idea. Pues nada más que sí se ve como un desarrollo de su poesía, ¿no? Desde hay un interés visual, o sea, porque contemplar el paisaje, pero también es intimista, o sea, es intimista en sus poemas más últimos, ¿no? Era una poesía de un jalón, o sea, él escribía, digamos, en un papel, en una página, y les haría el poema a la primera. No lo hacía fragmentariamente, y trabajaba silencioso, o sea, no sé, habrá poemas que se perdieron en el camino porque los escribía en cualquier parte y los iba juntando. Hay un libro inédito o a lo mejor hay 2 libros inéditos, no sé, que yo tengo los originales de ese libro que estamos con ese pendiente y que ahora la universidad va a apoyar para publicarse. Pero su esposa Laura me comentó una vez que encontró una libreta o un cuaderno lleno de poemas que habría que ver si también él era muy discreto en ese sentido, o sea, no mostraba un poema hasta que no estaba seguro de él. Entonces, habría que ver si hay más cosas guardadas ahí, porque no platicaba mucho de eso, hasta que no tenía el poema ya completo. Poncho también ha de saber de ese proceso creativo, ¿no? Sí, cómo no, claro. Y es que hay un poema, una parte de un poema que para mí lo define muy bien, que es Son 4 líneas. Soy único en ese instante que se incendia, todo por estar buscando cómo las palabras digan los deseos. Está Armando Joel Dávila, para mí. Claro, eso es como un dibujo con palabras del mismo. Sí. Y justamente esa pauta, arquitecto, sí, nos da pie como para a lo mejor compartir algo que pudiéramos leer de él, sí, para que, bueno, también el público conozca, sobre todo el público más joven conozca, pues, sí, qué es lo que hacía Armando, porque decir, bueno, ¿qué están hablando esos tipos? Ya yo no conocí. Pues ahí está su libro, A la orilla del sueño, en las redes universitarias, sí, PDF se puede leer completo, pero además, justamente quería regresarme un poquito antes de que podamos leer algo. En el prólogo de ese libro, que también está el retrato con sus propias palabras,
leo un parrafito que lo describe, que se describe, dice: mi niñez fue de pocos libros, pero de una tradición oral rica en matices provincianos. Los cuentos fantásticos de mi abuelo poblaron mi mente y fueron purificando la avidez por la lectura. La capacidad fabuladora del abuelo trazaba con severa línea las formas de los héroes que al paso del tiempo siguen inmutables como los dibujos de Leonardo. Persiguieron mis noches, mis días infantiles, el silencio y la soledad, únicos testigos del vuelo de mis alas por el cielo abierto. Fíjense la importancia en la que él reflexiona justamente de esos momentos inolvidables que tienen que ver con su niñez en la Asunción, Nuevo León. Entonces, no sé si quieren compartirnos algunos otros fragmentos de sus poemas o de su propia vida que escrita por él mismo. De este libro, no sé si se vea, La palabra y la herida, salió en el año 2000, un poema que le dedica al arquitecto Alfonso. Dice: la palabra, para Alfonso Reyes Martínez, en la cifra absoluta que se complementó en ti y que sigues insistiendo en tu sangre, templa el pleno sueño de ser conciencia, corazón. La palabra justa se niega, abraza con sus formas sinuosas el silencio, grito de amor. Soñaste la guerra y la paz, pero más allá, la palabra verdadera. El espacio es su espacio, volumen que danza en la luz. Sueños se desfasan, olvidan. Tocaste con tu pasión las palabras. Es un poema que le escribe a Alfonso, pero también se retrata a sí mismo, ¿no? Y si, Claro. Si me dejas leer otro. Adelante. De este mismo libro, es el que a mí me gusta de este libro, se llama Tu calle ya no es tu calle. Tu calle ya no es tu calle, aunque cada día la recorras con tu piel, con tu mirada. Son otras baldosas más gastadas, otros colores que envejecen o renacen. Cada hoja de los árboles es nueva, verde, seca o derramada. Quizá la luz sea brillante o más opaca en tu mirada. Siempre estarás de viaje, cobrando centavos de nostalgia. Dirás que el ayer es más hermoso y que el hoy no cumple su maestría de sueño acariciado. Estar ahora vivo redime tu impunidad, tu impuntual serenidad. Te vacuna contra el desamparo y se impone a reconocer que tú ya no eres tú, ni tu calle es ya tu calle. Distante la palabra de un sueño sepultado, reino del adiós que se refleja en el acontecer variable de los días que amo. Se bifurcan mis palabras, trazan conjeturas que van acercándose a la muerte y se desvían del amor. Soy único en este instante que se incendia, todo por estar buscando cómo las palabras digan los deseos. Es la última parte de lo que ya les había dicho, pero es el poema completo. Claro. Si me permite leer este poema que se llama Cuerpo, de pronto publicaba en algunas revistas, claro, sí, no aparecía con mucha frecuencia, pero hay publicaciones, las publicaciones de Nuevo León, está su huella. Entonces, por ejemplo, este poema Cuerpo, dice: vive en mí no sé qué fantasma que huye y que regresa. Es un mar lejano que canta y llora, rumor sin pecho, alma sin espalda. Su fatigar alivia, tonifica la sangre, sábese inmediato, fértil de luz, y al otro instante, ritmo de otro cuerpo
que desea consumirse. ¿Sí? Muy afín al verso corto, ¿verdad? Yo creo que después de su primer libro, gran parte de los poemas son en verso corto, ¿sí? Breves. Bueno, pues creo que vamos por aquí ya cerrando. No sé si hay algo más que nos quieran leer, algún otro fragmento o poema. Yo quisiera, Margarito, leer un texto muy breve que yo escribí y que está publicado en el libro de Gabriel Contreras, en el libro La pluma, la piel, la memoria. Este texto se lo dediqué yo a Armando, se publica aquí y se llama Un hermano menor. Creo que para mí todo esto que yo he dicho, aquí está. Ahí va. Un hermano menor. Armando Joel Dávila era tímido, silencioso, observador atento e incansable al devenir del tiempo que vivió. Generoso en el trato, apurábamos largas conversaciones al amparo del aula universitaria o de inusitados recintos entre luces, a veces, de las noches de neón que florecieran inolvidables en la juventud y el sueño, desbordado en un entusiasmo por entender la poesía, por entender la poesía de Ramón López Velarde y muchos otros, tantos otros que eran nuestros preferidos. Leíamos también nuestros versos en voz alta y dábamos opiniones sostenidas apenas por una idea que tremolaba en nuestros noveles espíritus. La voz de Armando, sin estridencias ni despliegues, reflejaba siempre en la charla el pensamiento madurado en las horas de estudio y meditación arrancadas al descanso. Fueron muchos los encuentros en las tareas afines y en los días también difíciles del quehacer universitario, en donde defendimos codo a codo nuestras ideas políticas y nuestra militancia en la izquierda. Vinieron después sus libros, de una poesía que se renovaba en la búsqueda y el encuentro de las palabras, que ardía traspasada siempre por la pasión y el deseo de nuevas estancias, de nuevos encuentros, y que yo diseñara con especial cariño y cuidado para mi hermano menor. Leí sus ensayos, sus presentaciones que hiciera para otros compañeros, y escuché siempre con interés, cuando abría sus palabras desde el podio, frente al público, otro modo de ser del poema. Me parece escucharlo. Soy único en este instante que se incendia, todo por estar buscando cómo las palabras digan los deseos. Después llegó su tiempo en la dirección de publicaciones de la universidad, que condujo con mano segura y atenta la salida de los nuevos libros y revistas. Frente a las distintas sensaciones que nos prenden en esta hora de recuerdos y de reencuentros, solo pienso en aquel joven llegado del sur, de La Chona, Nuevo León, lugar en donde nació y al que tanto quiso en su vida. Y lo veo lleno de sueños entre sus bártulos, alta la mirada, despegar desde la atarazana de la luz a los sitios de la paz y de la alegría que la vida nos señala. Este texto lo escribí yo en octubre de 2015, o sea, él acababa de fallecer. Sí, Poncho, yo creo que es un texto pues muy exacto, con mucha emotividad además, que nos habla de ese acercamiento, pues de ese conocimiento que tiene usted que tuvo usted con el poeta, con el amigo, con el maestro. Muchas gracias. Oscar, no sé si quieres, yo creo que ya estamos prácticamente cerrando este reconocimiento al poeta Armando Joel Dávila. No sé, Oscar, si quieres señalar algo más. Pues no, yo creo que con el texto de Poncho se puede cerrar muy bien. Yo nada más añadiría de que vamos a preparar una edición de sus poemas. Todavía no tengo la idea completa. Hay una invitación por parte de la universidad de hacer la
la edición, y pues tengo que hablar con Poncho para ver si él tiene poemas que estén inéditos, y con Laura, ¿verdad? Porque la última vez que hablé con ella me comentaba que tenía esa libreta con muchas cosas que no sé si Armando guardaba, estaba trabajando o ya están terminados, ¿verdad? Habría que revisar y ver los que publicó, ¿verdad? Hacer una buena edición de su poesía, y que se siga conociendo. Claro, bueno, pues yo creo que ese es el compromiso, Poncho, Oscar, estimados amigos de la universidad. Yo creo que es el compromiso, pues ahora buscar, mantener, digamos, la memoria. Armando no está Claro. físicamente entre nosotros, pero sus poemas están ahí en sus libros. Y justamente con este poema quisiera, me parece que estuviera hablando Armando. Se llama Morada, dice: partir de tu morada con la conciencia plena de no volver jamás, y un cielo y una tierra que cansaron sus pasos en la búsqueda de sueños imposibles. Pero partir es volver, círculo que te afianza a un centro posible, equilibrio el dolor y profundidad la alegría, sitio que por su gravedad es el polo magnético del corazón, flor que nace temprano y su ancho vigor aroma y encamina tus pasos. Nada hay que hacer o esperar. El acto de vivir está echado en el tiempo infinito y el resto es creer en el paraíso. Esto es Armando, muchas gracias, Armando Joel Dávila, gracias Óscar Efraín Herrera, gracias Alfonso Reyes Martínez, y gracias en nombre de la Dirección de Humanidades y la Dirección Editorial Universitaria de la Secretaría de Educación y Cultura de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias también a ustedes.